Pero muy buenísimos días. Acá estamos. Buen día, América. Bueno, seguimos con la historia esta cuando nos fuimos a Brasil. Entre paréntesis les digo, ustedes no saben, no es tan fácil así poner una cara bonita en YouTube y hablar de una historia, como dije, que ya pasó hace mucho y volver a traerlo. Yo la mañana me levanto, deben ser como las 6:30 o 7. Día húmedo, por cierto, hoy en Mar de Cobo. Pero bueno, la cuestión es que cuando grabo esto tengo que ver de vuelta el cuento que hice el día anterior, que es el que subo hoy. Y así, voy uno por delante para subir. Eh, Porque realmente cuando ya contás tu historia personal como un cuento y tratás de achicarla para apurarte porque ya pasó y estás pescando las ideas, ¿no? Y no te querés ir en detalles. Genial, es genial. Se lo recomiendo, ¿eh? Que hagan algún tipo de estos trabajos. O bien que escriban, o bien que hablen en el silencio de sus casas o en donde estén, porque es como, ¿viste esa canción que dice, hay que sacarlo todo afuera? Bueno, como esa canción que cantaban. Y hay que sacarlo todo afuera. Y es como ese templo tuyo que queda limpito, limpito, y después lo volvés a decorar con esas cosas hermosas, le da las pinceladas que necesita y la decoración nueva. Eso es lo que estoy tratando de hacer y lo que estoy haciendo para Moniquita y para Mónica Jimena. Bueno, la cuestión era que nos fuimos a Brasil. Primera vez que viajábamos solas con mi mamá y mi hermanita. Teníamos que tomar un avión hasta Misiones, donde vivían mis abuelos, y mis abuelos maternos. Y de ahí tomamos colectivo, un taxi, no sé qué, porque mi tía en ese momento vivía en la frontera, ¿no? Entre Misiones y Brasil, en un lugar creo que se llama Santa Rosa. Bueno, llegamos a la casa de mi tía. Mi tía en ese momento, bueno, tiene hoy aún dos hijas. Eh, una de ellas, mi prima mayor, era más o menos Tasmania, un demonio chiquitito, caprichosa, hinchapelota, infumable, insoportable, malcriada, no le faltaba una. Mi tía recontenta de recibirnos, muy hinchapelota, esas tías que se meten en todo, quieren averiguar todo, y encima, bueno, válgame Dios y la Virgen Santísima y católica, apostólica, romana y los 20 millones de curas. Eh, Nada, estábamos ahí en Brasil. En ese momento yo había hecho una colección de cassettes. Vieron, yo cuento esos detalles que son lindos hoy, ¿no? Hoy bajás música, pones Spotify, YouTube, lo que sea, y tenés música donde quieras. Pero en ese momento, tener una colección de cassettes donde había dos radios en Mar del Plata, una FM que tenías que escuchar y esperar a que no hablara y pasaran publicidad y poner stop para seguir grabando, lo que sea. Bueno, tener un cassette era wow, era wow. Mi hermano, Arturo, siempre anduvo en moto. Me acuerdo que en los primeros trabajos que había hecho se había comprado una moto, una Gilera. Y siempre andábamos con él, con la Gilera para arriba, para abajo. Éramos muy locos. De hecho, cuando mis viejos que vivían ahí en Playa Grande, había como una loma y cada vez que la moto se le paraba y yo iba atrás con él, se tiraba así al costado de la vereda y me decía, Moni, tirate porque nos vamos a hacer mierda. Y desaceleraba y yo me tiraba de la moto tipo salvaje al pasto. eh, y bueno,
mi papá, cuando se enteró de eso, casi lo mata y siempre le decía que se iba a terminar matando en la moto. Por eso le hizo comprar un auto, un Fiat 600. Arturo era muy deportivo, muy arriesgado, qué sé yo, si el curso de buceo duraba un año, él lo hacía en 3 meses, muy langa, muy ganador, ¿no? Todas las minas estaban desesperadas por él, pero era muy bonito, no tenía nada que ver con nosotros. Si bien yo era buenísima, buenísima, y mi otro hermano estaba muy lindo, Arturo era como muy distinto a nosotros, muy distinto. Pelo lacio, ojos verdes, una nariz aguileña. Yo tengo la nariz más verde, nada, la tenía bien aguileña, pero hermoso. Huesos muy marcados, muy lindo. Bueno, la cuestión es que Arturo andaba en el Fiat 600. Y siempre me decía Arturo, al final en este auto que papá me hizo comprar, me voy a matar porque no, si me llega a pasar algo no puedo salir del auto. Bueno, la cuestión es que nos fuimos a Brasil, estábamos en Brasil, mi hermano siempre me llamaba, me preguntaba, me decía, te extraño esto, aquello, porque éramos muy compinches. Y una noche me llama, me dice, che, flaca, dice, ¿vos me prestarías los cassettes para llevarlos en el auto? Y yo le digo, sí, dale, agarralos, pero, boludo, no dejes la llave en el auto, porque él siempre estacionaba el auto abajo de casa, porque la casa era alta y tenía como un garage así, sin puertas, y dejaba las llaves en el auto. Entraba, se bañaba, se dormía y dejaba la casa abierta, el auto abierto, todo lo demás. Y yo me acuerdo que le decía, todo bárbaro, pero por favor no me pierdas los cassettes porque te reviento. No, me decía, quédate tranquilo. Bueno, no sé si estábamos en Brasil por 15, 20 días. En un momento yo sueño que Arturo venía en el sueño y me decía, quédate tranquila, está todo bien, yo me voy a ir, lo único que lamento es no poder devolverte los cassettes. Tal cual, así me dijo en el sueño. Yo me levanto y le digo a mi tía, no a la hermana de mi mamá, sino a esta que me cuidaba de chica, tenemos que volver que Arturo se va a morir. Mi tía, no, lo que pasa es que vos sos recompinche con Arturo, lo extrañás, a Arturo no le va a pasar nada. Yo en ese momento tenía 16 años. Y me largué a llorar como loca, y sí, vámonos. Por favor, haceme la gamba, convencele a mi mamá. Bueno, mi tía, que siempre estaba de favor mío, no sé qué verso se mandó, como que tenía que viajar de urgencia a Mar del Plata. Y llegamos, bueno, mi mamá dice, bueno, está bien, te acompaño, nos vamos todos juntos, y nos fuimos. Y llegamos a Misiones. Cuando llegamos a Misiones, me pongo a hablar con mi tía me decía qué me pasaba, le comento de este sueño. Mi tía me decía que me despreocupara, que era solamente por el cariño que le tenía a mi hermano, que lo extrañaba, que ya íbamos a volver a Mar del Plata. Y esa noche en la casa de mis abuelos viene la policía, imagínense, estábamos prácticamente en el medio de la selva de Misiones, ¿no? Y viene la policía y le dice a mi mamá que teníamos que viajar de urgencia a Mar del Plata porque había pasado un accidente. Mi mamá se puso a llorar, mi abuela se puso a llorar, todo el mundo se puso a llorar porque decían, si tenemos que viajar de urgencia es que alguien o está internado en gravedad o se murió. Mi mamá dice, seguramente fue Mario, mi hermano mayor, que siempre le pasaba de todo. Y yo salto y digo, no fue Mario, fue Arturo. Que fue Arturo, que Arturo no puede ser, fue Arturo. Y fue así, se murió Arturo en un accidente. Viajamos a Mar del Plata de urgencia, llegamos al aeroparque de Mar del Plata. Yo estaba como en otra dimensión, en otro espacio, en otra línea de tiempo. Me acuerdo que bajando del avión me recibe una amiga mía que es mi hermana de alma, que nos criamos juntas y que hacía como 10 años que no nos veíamos porque ella
como era del puerto, y en los momentos de los milicos, todos estaban, los que saben la historia, complicados con eso, y ella tenía muchos amigos en el puerto. Mi mamá no me dejaba tener contacto con ella, aparte, bueno, a la edad de los 14 años, no, cuando nos mudamos a la casa, que yo tendría 11, 12 años, nos dejamos de ver. Ella era una chica de una familia belga mucho más liberal y tenía más libertad que yo, entonces mi mamá era como que no, ella era una porquería, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, en ese momento no había celulares. La cuestión es que no sé cómo mierda se enteró, pero yo llegué al aeropuerto de Mar del Plata y la que me abrazó y me puso, no me olvido más, un Montgomery azul, y me dijo: Moniquita, quédate tranquila, todo va a estar bien. Fue ella la que me recibió. Y de ahí, bueno, todo el velorio de mi hermano, que yo lo veía a mi hermano en el cajón, y yo decía, ahora se despierta y empieza a hablar boludeces, como siempre, cagándose de risa, diciendo que era un chiste. Y yo siempre dije que mi hermano se mató, no se murió, sino que se mató. Iba de Santa Clara del Mar a Mar del Plata después de una reunión de buceo, justo en Edgada, donde está el servicio militar ahí. El auto se desvía hacia la banquina, le pegó el volantazo, la ruta estaba congelada y el auto volcó. Con tan mala suerte que no es que volcó así, hizo esto, ¡truc! Y se pegó de este lado. A ver, ¿cómo está? De este lado. Volcó y se pegó una piedra acá, en la sien, y seco quedó. Y más allá del dolor de perder a un ser tan amado y a una edad temprana, más allá de que puteé en arameo, me enojé en arameo, y siempre dije en ese momento, en esas instancias, con ese dolor, que el mejor regalo que me había dejado mi hermano era su muerte, porque él era el tipo que siempre me calmaba, el que me hacía ver cosas que yo por ahí no veía. Por ejemplo, si lloraba como una marrana en mi casa porque me había peleado con mamá, él venía y me abrazaba y me decía: no llores porque no podés ver las gotitas que hay en los árboles por la humedad. O por ejemplo, yo le tenía pánico a las arañas y yo, tengo una araña, una araña. Él le decía, no la mates porque puede ser alguien que se reencarnó en la araña. Y eso que era chico. O que me decía que en la vida iba a tener un solo gran amigo y que los demás eran amigos circunstanciales para distintas situaciones. Pero te estoy diciendo que esto que me decía mi hermano era cuando tenía 13, 14 años, ¿no? Y bueno, la cuestión es que en todo ese tiempo, como te dije, aprendí que el regalo más grande me dejó es la muerte. Y a partir de ahí creo que fue un poco más fuerte mi historia de que el momento es hoy porque mañana me puedo morir. Y también a lo largo del tiempo, siempre dije, mi hermano se mató, porque en el inconsciente, en esa energía que llevamos en el inconsciente, cuando vos volcás la hoja o volcás algo o volcás el vaso con el líquido que queda, es porque ya no sirve más. Y hubo alguna vibración familiar entre mi mamá y él que creo que por eso emocionalmente se mató, inconscientemente, un accidente. Pero los accidentes son causa y efecto vibracional. Bueno, me extendí un poco, pero más o menos la historia es así, de la muerte de mi hermano en el año 79, el día del amigo, 20 de julio. Y de ahí voy a tener que seguir pescando y trayendo recuerdos porque ya son muy lejanos. Pero bueno, el tema de todo esto es cerrar capítulos. No capítulos, ya los tengo cerrados. Es esto que decía, terminar de hacer la red antes de mi nuevo cumpleaños.
va a venir cada vez más emocionante. Bueno, nos vemos mañana.